Hola, muy buenos días. Bienvenidos a nuestro webinar Descubra el poder de la programación funcional con Wolfram Matemática. Me presento, mi nombre es Juan Manuel Camacho, ingeniero de soporte de las tecnologías Wolfram en Multion Consulting. Al finalizar nuestro webinar, usted aprenderá a definir asignaciones globales y locales en forma permanente y diferidas. Definir funciones usando la función module. Usar patrones para seleccionar diferentes tipos de datos. Definir funciones con diferentes tipos de argumentos. Definir y trabajar con las funciones puras. Aplicar funciones con la función map y la función apply. Comparar los tiempos de cálculo usando programación por procedimientos y usando programación funcional. Finalmente, aplicar condicionales para mejorar los tiempos de cálculo. Si durante el webinar usted tiene alguna duda, pregunta o comentario, lo puede hacer a través de nuestro chat. Al finalizar tendremos una sesión para preguntas y comentarios. Sean bienvenidos. Empecemos trabajando con asignaciones. Estas asignaciones son importantes porque es donde vamos a darle valor a algunos parámetros o variables y estos se pueden usar durante el proceso de cálculo o durante algún proceso a nivel local. Empecemos con las asignaciones inmediatas. En este caso, el valor de la variable se calcula en el momento que se hace la asignación y permanece con este valor durante todo el proceso hasta que se vuelva a hacer otra asignación. Y para eso vamos a usar el símbolo igual. Aquí decimos que x es igual a 3.1. Noten que aquí el color de x es azul porque no reconoce Wolfram Language el valor de esta variable, que en este caso no tiene ningún valor, por eso está en color azul. Cuando nosotros hacemos la asignación, en ese momento se realiza el cálculo. Todo lo que está de este lado, del lado derecho, se ejecuta, se procesa y el resultado del proceso va a ser la asignación que va a tener el valor de x. Y en este caso pues no hay ningún cálculo, simplemente decimos que x es igual a 3.1 y noten que el color de x ya está en color azul, aquí también aparece en azul y en todos lados va a aparecer color azul porque ya tiene un valor asignado. Aquí yo voy a preguntar el valor de x y el valor de x es 3.1. Como comentamos, hasta que este valor va a permanecer hasta que se vuelva a hacer otra asignación. En este caso aquí le estoy diciendo que me genere un entero aleatorio del 0 al 5. En este caso primero se va a hacer el cálculo y luego ya que se haga el cálculo se hace la asignación. Entonces la asignación en este caso es 5. Cuando yo pida y solicite el valor de x, ahora va a ser 5. Ya x ya cambió el valor al valor de 5 y en todo este proceso x va a tener el valor de 5. Aquí por ejemplo tengo una lista de 3 valores a, b y x. Noten que a y b están en azul, es decir, no tienen ninguna asignación y x está en negrito, en color negrito, significa que sí tiene una asignación. Voy a ejecutar y noten a y b no cambian sus valores, el único valor que cambia es 5, es decir que mientras estamos en este proceso x va a tener el valor de 5. Ya aquí está asignado, no es un entero aleatorio, el entero aleatorio calculado en ese momento es 5 y en ese momento se hace la asignación de que x es el valor de 5. Si yo vuelvo a ejecutar este código, ahora va a ser 0, x ha cambiado el valor a 0, cuando solicite el valor de x me va a dar 0 y aquí también me va a devolver el valor de 0. Ahora, hay otro tipo de asignaciones que se llaman asignaciones diferidas. El valor de esta variable se calcula cada vez que se usa la variable. No se calcula al momento de la asignación, sino se calcula al momento de que se usa. Y esta asignación, a diferencia de la asignación permanente, se escribe como 2 puntos igual. Aquí le estoy asignando
el valor, la variable, la función now. La función now me va a devolver la fecha y la hora actual en esta etiqueta de tiempo, y yo voy a hacer que t tenga este valor. Entonces aquí noten, es una asignación diferida. Eso significa que no se va a generar en este momento el valor, sino se va a generar cuando se use la variable t. Entonces yo voy a asignar, le voy a dar la asignación. Noten que no me devuelve ningún valor porque no se calcula ningún valor en ese momento hasta que yo solicite el valor de t. Por ejemplo aquí es que t va a regresar a la definición y va a preguntar, bueno, ¿qué es t? T es now, y devuelve el valor de now. Aquí lo tenemos. Nuevamente, si yo vuelvo a ejecutar el valor de t, entonces aquí noten son las 7:39:39, ya cambió a 7:40:01. Eso significa que el valor de t se calcula en el momento en el que se está usando. Ahora, si yo hago esta asignación en forma permanente, en lugar de usar el 2 puntos igual, uso el igual, noten que aquí ya me devuelve el cálculo de esa asignación, me da la asignación 7:40:20 segundos, y ahora voy a volverlo a ejecutar y noten otra vez tengo las 7:40:20 segundos, es decir, este valor ya permaneció completamente fijo. Otra forma de usar estas asignaciones es, por ejemplo, este ejemplo, donde tengo que z es una lista que se genera del valor 1 al n, y pues en este caso n no tiene ningún valor. Vamos a ver, no tiene ningún valor asignado, así que el cálculo se va a hacer cuando tengamos el valor de n. Si yo, por ejemplo, aquí solicito el valor de n, me va a decir que no tiene las fronteras apropiadas porque n no tiene ningún valor. Aquí voy a asignar a n el valor de 8, y entonces z se va a volver a calcular porque aquí es una asignación diferida, y ahora me va a generar la lista del 1 al 8. Si yo hago n igual a 12, vuelvo a pedir el valor de z, ahora z va a ser la lista del 1 al 12 porque ya cambió el valor de n. ¿Cómo borramos asignaciones? Con la función clear. Aquí borramos los valores que teníamos en x, t y z. Aquí están nos está devolviendo los mismos valores, y noten que el valor de x, t, el valor de x y t están en azul porque no tienen ninguna variable asignada. Aquí n está en color negrito. Otra forma abreviada de usar la función clear es con punto igual, que me limpia el valor de la variable. Voy a ejecutarlo y ahora noten está en azul, n no tiene ningún valor, es decir, limpia todas las asignaciones previas que se hicieron al valor de n. Hay otro tipo de asignaciones que son asignaciones locales. Estas asignaciones se aplican únicamente en la celda evaluada y por lo tanto no queda definida de forma global. La forma de hacer esto es con la función replace all, o la forma abreviada que es diagonal punto, y va a aplicar una regla o lista de reglas para transformar la expresión. Aquí, por ejemplo, tenemos w. Vamos a verificar que w no tiene ningún valor, está en azul. Aquí está en azul, no tiene ningún valor. Y aquí en esta celda voy a hacer este cálculo donde voy a solicitar el valor de w, el w-ésimo primo y la w-ésima derivada de x a la quinta. Y aquí le estoy diciendo que me reemplace todos los valores de w igual a 3. Que lo reemplace por el valor de 3. Y vamos a ver el resultado. Aquí me genera 3, me genera el tercer primo y aquí me genera la tercera derivada. Si yo solicito el valor de w, entonces aquí simplemente no hay nada, lo que significa que esta asignación solamente se hace a nivel local y se ejecuta solamente para esta celda. Si queremos aplicar un conjunto de reglas, es decir, darle valores a más variables, estas se ponen en una lista. Aquí tenemos a más b, a menos b, a más 1 y b más 1. Tenemos la función replace all y vamos a hacer que a se reemplace por x y b por el valor de y. Y aquí tenemos los valores. Así como tenemos asignaciones
globales diferidas, así tenemos asignaciones locales diferidas. Vamos a ver cómo funciona esto. Aquí le estoy pidiendo el valor de x y x va a ser el entero aleatorio del 0 al 10. Vamos a ver cuál es el resultado. El resultado es que una vez que se genere el entero aleatorio, este cálculo se le da el valor de x y es reemplazado en cada uno de estos valores, es decir, es una asignación permanente en forma local. Para la asignación local diferida usamos este símbolo, dos puntos con flecha, que voy a escribir de la siguiente forma. Escribo dos puntos y el signo mayor y automáticamente me transforma en este símbolo que es dos puntos la flecha, lo que me indica que es una asignación local diferida. Es decir, el valor de x se va a calcular cuando se requiera, únicamente a nivel local. Entonces aquí esta asignación va a ser diferida y cada vez que se use se va a hacer el cálculo. Veamos el resultado. Noten que aquí son diferentes valores obtenidos del 0 al 10 comparado a un solo valor que solamente se asignó en el momento de la asignación. Aquí no. Aquí se calcula cada vez que se utiliza el valor de x. Aquí tengo una función que me genera el promedio de la lista del 1 al valor de n y me va a generar también la suma total. Esta función la puedo aplicar a esta lista de valores, h de 3, h de 7, h de 10. Y obviamente aquí la función va a trabajar en forma diferida para cada valor de n. Por ejemplo, cuando n es igual a 3, el promedio es 2 y la suma es 6. Cuando n es igual a 7, el promedio es 4 y la suma total es 28. La función module nos permite crear variables en forma local. Estas variables no van a ser globales, se usan en forma local y generalmente se usan para definir subprogramas, subcódigos y pequeños códigos que van a ir dentro de otro código más grande. Vamos a ver este ejemplo. Aquí tengo la función now, que ya vimos que me devuelve una etiqueta de tiempo. Con la función daylist de now me va a devolver una lista con el año, el mes, la fecha del día, la hora, el minuto y los segundos. Con esto voy a crear una función que me genere esta lista, la lista de la hora, del minuto y del segundo. Para eso voy a usar la función module, voy a usar una asignación diferida y voy a usar en este caso 4 variables: t, hour, min y sec. ¿Cómo las voy a definir? Las voy a definir con la función module. Aquí voy a poner mi lista de variables locales. Aquí ya le di la asignación a la primera, que es t. Y ahora voy a obtener de la función daylist de t, voy a obtener el cuarto valor. El cuarto valor es la hora. El quinto valor es el minuto. La parte entera del sexto elemento son los segundos. Aquí tengo hour, min y sec. Finalmente voy a desplegar una lista con el elemento de la hora, el minuto y el segundo. Y esto lo voy a asignar en x. Noten que x no tiene ninguna asignación, está en azul. Voy a ejecutar y ahora x está en negritas. Aquí voy a presionar el valor de x y aquí me está dando la hora. Voy a volver a presionar y noten que el segundo está cambiando. De esta forma he creado una función que me devuelve la hora, los minutos y los segundos. Para esta parte he preparado un resumen de asignaciones. Tenemos con el símbolo igual una asignación inmediata que tiene un impacto a nivel global. Con 2 puntos igual estamos trabajando una asignación diferida, es decir, que se calcula en el momento en el que se consulta la variable y tiene un impacto a nivel global. Aquí tenemos la función replace all, que es un reemplazo de reglas o una sustitución, y esto funciona a nivel local. También tenemos una asignación local retrasada, lo que hace un reemplazo de reglas con una sustitución diferida, y esto funciona a nivel local. Y la función module, aquí podemos usar variables locales, podemos definirlas y funcionan a nivel local. Los patrones representan determinadas clases de expresiones. Los patrones son representados por este guión bajo. En este caso,
Esta expresión representa patrones del tipo valor numérico real. Este otro patrón representa las clases de expresiones del tipo lista. ¿Cómo podemos saber qué tipo de expresión tenemos? Bueno, este viene dado por su cabecera. Y la cabecera la obtenemos con la función hit. Aquí, por ejemplo, tenemos un valor entero, aquí tenemos un valor real, aquí tenemos un símbolo, aquí tenemos una potencia, aquí tenemos una imagen y aquí tenemos una cadena de texto. Vamos a ver, aquí tenemos el entero, el valor real, un símbolo, la potencia, la imagen y la expresión tipo cadena, string. Aquí esto significa que dentro de la función h vamos a tener un argumento y como no tiene algún tipo de expresión o no tiene alguna clasificación, ya sea que sea entero, real, símbolo o cadena, entonces significa que h de esta función, aquí adentro podemos poner cualquier cosa. Veamos un ejemplo. Con la función cases seleccionamos el tipo de expresión dentro de una lista de expresiones. Aquí está esta lista, tenemos diferentes elementos. Aquí tenemos h de 3, g de 5, h de esta imagen, g de 0 y h de esta cadena de texto. Ahora bien, dentro de esta lista vamos a seleccionar aquellos que tienen este patrón. La función h de cualquier cosa. Aquí el guión bajo indica cualquier tipo de expresión de Wolfram Language. Entonces vamos a ejecutar y la función cases va a seleccionar aquellos que tengan este patrón. H de cualquier cosa. Aquí tenemos H de 3, esta G de 5 no fue seleccionada, H de la imagen y H de Calo fue seleccionada. Si se fijan, seleccionó la función cases aquellos que tienen este patrón. Si en vez de eso pongo el patrón de string, entonces únicamente me va a seleccionar aquel elemento que tiene adentro una cadena de texto. Aquí tenemos otro ejemplo, aquí tenemos la función cases. La función cases va a seleccionar dentro de estos elementos aquellos cuya cabecera sea una lista o aquellos cuya expresión sea una lista. Entonces tenemos esta lista, este primer elemento es la lista y todos los demás pues no son una lista, no son seleccionados. Así también puedo cambiar a una cadena de texto o por ejemplo a un símbolo. Aquí tengo estos dos como símbolos. La función cases puede seleccionar según un patrón. El uso general de los patrones también puede ser para reemplazar determinadas clases de expresiones. Por ejemplo, aquí la función h de cualquier cosa va a ser reemplazado por el valor de 7. Veamos este ejemplo, h de 100 dentro de la función replace. Aquí tenemos dentro de la función replace, aquí tenemos en el segundo argumento la función que nos va a reemplazar h de cualquier cosa por 7. O aquí tenemos otra regla de reemplazo usando el argumento dentro de la función h. Veamos cómo funciona. H de 2 es 4. En este caso reemplaza el 2, lo eleva al cubo, le resta 2 por el argumento que es 4. Dentro de esta lista, aquí tenemos la función replace all. Va a tomar la función h de x y la va a reemplazar por x al cubo menos 2x. Entonces toma todos los valores que tengan h de algo y les aplica esta función. Aquí tenemos este primer argumento. H de 9, aquí tenemos H de 9. G de 1 no fue aplicado porque tenemos la restricción que se aplica solamente. G de 1 no fue aplicado. H de 0 es 0 y G de 3 no es aplicado. H de la imagen, aquí tenemos la imagen. Podemos tener cualquier secuencia de expresiones y estas las vamos a representar por el doble guión bajo. Aquí tenemos G de
doble guión bajo significa G de cualquier secuencia de expresiones. Por ejemplo, puede ser una expresión, pueden ser dos expresiones o incluso tres expresiones. Aquí vamos a usar nuevamente la función cases para seleccionar G de cualquier secuencia de expresiones. Obviamente la función f no va a ser seleccionada. Y aquí tenemos G de 1 de 2, G de 1, G de A, B, C, D, aquí es seleccionada. Podemos seleccionar diferentes alternativas y para ello vamos a usar la barra vertical. Aquí, por ejemplo, tenemos 1 barra vertical 5, significa que seleccionamos entre 1 o 5. Veamos estos ejemplos. La función cases va a seleccionar dentro de estos elementos, va a seleccionar H de 7 o H de 5 o H de 2. Aquí tenemos las selecciones, obviamente F no es seleccionada. Aquí tenemos la función cases, donde va a seleccionar ya sea H o F de 7 o de 5. Aquí vemos que selecciona H o F ya sea de 7 o de 5. Tenemos estos ejemplos. La función cases va a seleccionar valores reales. Aquí va a seleccionar valores enteros. Y aquí ya sea va a seleccionar valores reales o valores enteros. Con la misma función cases podemos seleccionar y transformar expresiones. Por ejemplo, aquí la función cases va a seleccionar aquellos cuya cabecera sea una potencia. Aquí tenemos dos elementos cuya cabecera son potencia. Ahora va a tomar este patrón y a la potencia y lo va a sustituir por la potencia, en este caso 4 y 2. Aquí va a tomar la base x, la potencia y, y las va a colocar en una lista de x, y. Aquí tenemos la base, el exponente, la base, el exponente, la base y el exponente. Con lo que hemos trabajado podemos definir una función. ¿Cómo definimos una función? Vamos a empezar por el nombre. Aquí la función se llama fit. Vamos a poner los paréntesis cuadrados y dentro de los paréntesis cuadrados va a haber una variable. En este caso la variable va a tomar el nombre de x y este guión bajo indica cualquier cosa. Es decir que aquí x puede ser cualquier cosa. Como ya vimos, puede ser una cadena de texto, puede ser un entero, puede ser un valor real o un símbolo. Vamos a usar una asignación diferida, es decir, la función se va a evaluar únicamente cuando se requiera y en este caso está definida como x cuadrada más x más 1, es decir, aquí este valor vamos a tomar el valor del argumento y lo reemplazamos por el valor de x en esta expresión. Vamos a definir la función y ahora vamos a ver cómo que nos devuelve fit de 2 y fit de b. Noten que el símbolo b, como es cualquier expresión, es reemplazado por su expresión y f y fit de 2 es reemplazado en esta expresión para obtener el 7. ¿Qué pasa si, por ejemplo, tenemos dos argumentos o, por ejemplo, tres argumentos? En este caso, la función solamente la definimos para un solo argumento. Vamos a ver qué nos devuelve. Noten que en el caso de un argumento la función se reemplaza. Aquí reemplazó a por el valor. Reemplazó a por el valor de x. Y en el caso de 2 y 3 argumentos simplemente nos devuelve la misma expresión porque no está definida previamente para 2 o para 3 argumentos. Para limpiar lo que hay en la variable fit simplemente usamos la función clear. Y con esto noten fit está nuevamente en color azul, es decir, no está definida la función fit. Así como definimos la función en forma global, también la podemos definir en forma local. Para ello usamos la función replace all. Y aquí, por ejemplo, tenemos dos argumentos, fit de a y de 5. Y la regla de reemplazo es la siguiente, fit de dos argumentos va a ser en este caso x entre y, donde x es el primer argumento y el segundo argumento. Vamos a ver qué nos devuelve. Nos devuelve a sobre 5. Aquí la regla de reemplazo es la misma y se va a aplicar para estos elementos donde hay un argumento, dos argumentos y tres argumentos. Únicamente se aplica para la función que tiene dos argumentos. Podemos definir la función para casos particulares. Por ejemplo, fit de 1 va a ser igual a 0 y fit de 2 va a ser igual a 1. Vamos a definir la función.
fit de 0 y fit de 1. Aquí tenemos fit de 1, fit de 2, fit de 3 y fit de 4. Únicamente está definida para 1 y 2 como lo definimos previamente. Podemos usar la notación diagonal, punto y coma para restringir una definición a una condición que sea verdadera. Por ejemplo, aquí tenemos fit de dos argumentos x y y, se va a definir como x entre y. Siempre que se cumpla esta condición, que y sea diferente a 0. Definimos la función y aquí tengo f de 4 y 7 y f de 7 y 0. Vamos a ver qué nos devuelve. Noten que en el primer caso hizo la división, en el segundo caso no hizo la definición porque está restringido a que y tiene que ser a 0. En este caso no está definida la función y nos devuelve el mismo argumento. Para ver las definiciones que tiene una variable usamos el símbolo de interrogación y la variable. En este caso aquí están las definiciones. Nos dice que es una variable global, f de 1 es 0 y f de 2 es 1. F de x y y es la definición siempre y cuando es x entre y, siempre y cuando y sea diferente a 0. Ahora podemos combinar patrones y definiciones. Aquí por ejemplo fit de x siendo cualquier cosa y y cualquier cosa. Tenemos una lista y después como segundo argumento tenemos cualquier expresión. La definición nos dice que va a tomar el primer argumento de la lista, le suma el segundo argumento y el segundo argumento va a ser y, el segundo argumento de la lista menos el segundo argumento de la función. Vamos a definir fit y ahora veamos el resultado con esta lista y el valor de q. Aquí vemos pi más q y vemos 1 menos q. Esta misma función la podemos trabajar de la siguiente forma. Aquí tenemos p, aquí vamos a obtener el primer elemento de p, ya que obtenemos el segundo argumento de p. Vamos a definirla, tenemos g de estos valores, aplicamos con los mismos argumentos y el resultado es el mismo, ya sea que trabajemos con patrones o trabajemos con la extracción de elementos con la lista, el resultado es el mismo. Recuerden que para limpiar las definiciones de una variable usamos la función clear. Podemos definir funciones para diferentes tipos de argumentos. Aquí, por ejemplo, en el caso de que la expresión que tengamos aquí adentro sea un entero, esto lo vamos a denotar con el guión bajo integer. Y lo que va a hacer la función en este caso es devolvernos los dígitos enteros del número. Ya la definimos así. Y aquí en este caso de que sea una cadena nos va a devolver los caracteres de esa cadena. Vamos a ver por ejemplo fit de 504. Aquí nos devuelve la lista de los enteros. O fit de Alice in Wonderland. Tenemos una lista de caracteres que nos devuelve en el caso de que sea una cadena. Aquí por ejemplo definimos fit de u de x, nos va a dar como x más 1 y fit de u de x lo va a definir como x menos 1. Vamos a ver fit de u de 6 nos va a dar 7 como definimos aquí y fit de v de 6 nos va a dar 5. Una parte clave de la programación funcional son las funciones puras, que básicamente son las funciones normales que definimos, pero estas no requieren un nombre o nombre de los parámetros para utilizar y se pueden utilizar de forma global o de forma local. Las funciones puras se definen de tal forma que no necesitan nombres de variables. También por eso se llaman funciones anónimas. Aquí tenemos una función que es la función f, que contiene al parámetro, que en este caso le damos una etiqueta que va a ser x, que puede ser cualquier cosa. Aquí ya vimos la anotación de este guión bajo, que es un patrón, que significa cualquier cosa. Este 2 puntos iguales es una asignación diferida y la función va a ser igual a el valor de x más 3. Así definimos a la función f y una función pura no necesita nombre ni nombres de variables. Simplemente utilizamos el slot, este símbolo o este gato, es el lugar donde va a entrar
el parámetro. Aquí en este caso al parámetro se le suma 3 y este ampersand indica dos cosas. Indica el final de la función pura, es decir, todo esto es la función pura. Aquí termina la función pura y al mismo tiempo indica que esta expresión es una función pura. Esta es la definición. Si se dan cuenta, aquí nada más se le asigna la notación de slot 1 o entrada 1, es decir, puede haber más de una entrada. Y si nosotros queremos aplicar la función, esta función pura, a un valor, lo hacemos de la misma forma como hemos estado trabajando. Simplemente lo encerramos entre corchetes y ponemos adentro el argumento. En este caso, vamos a poner el argumento de 23 y el resultado en este caso es 26. Lo mismo va a suceder si aplicamos con la función f de 23 va a ser 26. Entonces podemos usar la función f o podemos usar esta notación. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que aquí f lleva un nombre, aquí esta notación no lleva ningún nombre. Aquí tenemos el parámetro x y aquí no tenemos ningún parámetro, simplemente es la entrada donde van a estar los argumentos. El slot denota un argumento o un puerto en una función pura y el ampersand identifica a esta expresión como una función pura. Y como les comentaba, podemos definir una función pura con más de un argumento. Entonces vamos a poner slot 1 menos slot 2. Este va a ser el primer resultado. El segundo resultado va a ser el slot 1 más el slot 2, es decir, la entrada 1 más la entrada 2. Aquí ponemos el ampersand que indica que es el final de la función pura, el final de la definición, y también indica que esto es una función pura. Ahora vamos a aplicar esto a x. Aquí está el resultado, no pasa nada. Ahora vamos a aplicarlo a x y y. El resultado es x menos y x más y. Noten que en este caso no necesitamos usar una definición porque esta misma es la función y es la definición. Esta es una gran ventaja para trabajar funciones a nivel local. No es necesario definirlas a nivel global, sino simplemente se pueden definir a nivel local. Como vamos a ver, una función pura usando el slot y el ampersand es una notación especial de la función function. Aquí tenemos function de x y x más 3. El argumento es x y la asignación es x más 3. Este es el resultado. Y ahora lo vamos a aplicar a 50. Aquí tenemos el resultado, es 53. Otra forma de definirlo es usando el slot. Aquí lo tenemos, function de x más 3. Es el mismo resultado que tenemos aquí arriba. El slot 1 más 3 y tenemos el ampersand. Esta notación es la notación abreviada de function slot más 3. Si aplicamos esto a 50, vamos a ver que el resultado es 53. Aquí está la función pura, que es esta misma función. Y ahora aplicamos la misma función pura a el valor de 50 para obtener el valor de 53. Las funciones puras se usan convenientemente en funciones que aplican funciones. Por ejemplo, tenemos la función select y aquí la función select tiene el primer argumento que son los datos para seleccionar y el segundo argumento es una función que nos da true o false. Esta función nos dice si x es menor a 5, entonces da true, si no da false. Aquí usamos una función pura y el resultado es que nos va a devolver todos los valores menores a 5. Si yo cambio el signo a mayor que 5, obviamente voy a obtener los valores mayores que 5. Podemos aplicar en forma repetida una función. Aquí, por ejemplo, tenemos la función h que va a aplicarse a x y el resultado se vuelve a aplicar. Volvemos a aplicar a h a ese resultado y así sucesivamente, y esto lo hacemos 5 veces. Este es el resultado. Aquí tenemos h de x. Luego otra vez a esto se le aplica h de x y a esto se le vuelve a aplicar h y así 5 veces. Como vemos, es una forma de anidar una función. Ahora, esta función que tenemos aquí, la función h, puede ser una función pura. Aquí tenemos la función pura
y en este caso lo vamos a aplicar 3 veces a el valor de a, y este es el resultado. Aquí tenemos la primera aplicación, luego la segunda aplicación, aquí lo tenemos, y esta es finalmente la tercera aplicación. Si cambiamos la función a esta, obtenemos este valor, y también podemos generar una lista de cada una de las anidaciones. En este caso vamos a crear una columna y luego la vamos a enmarcar, vamos a aplicarlo a X, y esto lo vamos a hacer 4 veces. Así que vamos a generar una lista de la primera vez que se aplicó. Aquí tenemos el argumento, la primera vez, la segunda vez, la tercera vez y la cuarta vez que se aplica esta función. Una vez que hemos trabajado con diferentes tipos de funciones, vamos a aplicarlas. Empecemos con la función map. Para empezar vamos a limpiar la función f con clear, y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a aplicar la función f a cada uno de estos elementos de esta lista. Para eso vamos a usar la función map. Lo que va a hacer map es aplicar f a cada uno de los elementos de esta lista. Este es el resultado, que también es una lista donde cada uno de los elementos es la función f aplicada a la primera lista. Una forma de abreviar la función map es con diagonal arroba. Esta es la forma de abreviar la función map. Aquí tenemos el primer argumento f y el segundo argumento es la lista de valores. El resultado es el mismo. También podemos, en lugar de f, podemos aplicar una función pura. Aquí tenemos esta función pura. El argumento de la función va a ir en el primero y en el segundo elemento de esta lista. Es decir, vamos a obtener AA, BB, CC y DD. La función map tiene un tercer argumento. Aquí tenemos el primer argumento y el segundo argumento. El tercer argumento es para especificar el nivel de aplicación de la función. Vamos a ver los diferentes niveles en los cuales podemos aplicar una función. Aquí tenemos una lista de listas que es una matriz. Ahora de esta lista de listas vamos a obtener el primer elemento, el cual es el elemento AB. Obtenemos el segundo elemento. Este es el primer nivel, y el segundo nivel lo vamos a obtener del primer elemento, vamos a obtener el segundo elemento, es decir, el valor de B. Del segundo elemento de esta lista vamos a obtener el segundo elemento, es decir, D. Por default, map opera al primer nivel. Aquí lo vemos, f de A y B y f de C y D. Si queremos operar al segundo nivel, es decir, a cada uno de los elementos de esta lista de listas, a cada uno de los elementos de esta matriz, vamos a utilizar este argumento para aplicar al segundo nivel. Aquí lo vemos, f de A, f de B, f de C y f de D. La función apply va a reemplazar la cabecera de una expresión. Aquí en este caso la función hit nos va a devolver la cabecera de esta expresión, el cual sabemos que es una lista. Ahora con apply va a aplicar la función f a esta lista, es decir, lo que va a hacer es reemplazar la cabecera list por f. Y nos queda f de A, B, C y D. Ya no es la lista A, B, C, D, sino es la función aplicada a estos 4 argumentos. También lo podemos obtener con arroba, que es la forma abreviada de la función apply. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos range 5, que nos va a generar una lista de los valores del 1 al 5. Si a esta lista le aplicamos la operación plus, es decir, escribimos plus arroba range 5, lo que vamos a obtener es la suma de los elementos, y también podemos aplicar la función times. La función apply tiene un tercer argumento y es para especificar el nivel de aplicación de la función. Aquí, por ejemplo, opera a nivel 0, es decir, para toda la expresión f de A. Aquí tenemos la lista. Recordemos que reemplaza la cabecera lista por f. Aquí opera al primer nivel. Una forma abreviada es la siguiente: f arroba, y con esto aplicamos la función f al primer nivel, como lo vemos aquí arriba. Otra forma de aplicar funciones es f arroba x, que es la función aplicada al valor de x.
Otra forma abreviada es la doble diagonal XF aplicada a X. Trabajemos ahora con funcionales y operadores. Aquí tenemos la función nearest que nos va a buscar el valor más cercano a 12.8 dentro de esa lista y el más cercano es 15. La forma operador de nearest es usada como cabecera de una función. Aquí tenemos nearest, aquí tenemos la lista de valores y esto lo vamos a aplicar al valor 6.3. En este caso el operador actúa como si tuviéramos la función, pero el valor de la función va a ser el valor al cual queremos estar más cerca, en este caso 6.3. Si trabajamos solamente esta parte, entonces tenemos el operador nearest, que es la función. Así también tenemos para la función select, tenemos de estos números, aplicamos esta función pura y obtenemos los valores mayores a 7. La forma del operador es la siguiente, select. Aquí tenemos la función pura, esta es la forma del operador y esto se lo vamos a aplicar a esta lista para que nos devuelva los valores mayores a 7. La forma operador de diferentes funciones son usados en programas grandes que de otras formas requerirían estructuras complejas. Aquí por ejemplo tenemos un conjunto de datos que definimos con la función dataset. Aquí tenemos el conjunto de datos y podemos obtener, por ejemplo, los valores donde y es mayor a 9. Tenemos el conjunto de datos donde los valores de y es mayor a 9. Tenemos 5, 10, 7 para x, y, z y 1, 15 y 2. Aquí los tenemos. También si aplicamos la función min, vamos a obtener el promedio para X, para Y y para Z. Comparemos la programación por procedimientos con la programación funcional. Aquí, por ejemplo, tenemos un código donde tenemos una función pura dentro de una función y esta función dentro de el conjunto de datos, cuyo resultado es obtener las filas donde Y es mayor a 9. A esto se le llama programación funcional, funciones dentro de otras funciones. Tenemos otro tipo de programación muy conocida que es la programación por procedimientos. Aquí tengo un ejemplo. Vamos a asignar a Ali una lista vacía. Con la función append voy a ir apendizando o agregando elementos a la lista. En este caso es esta lista vacía. Voy a agregar el elemento i que va a empezar en 1 y luego se lo voy a asignar esta nueva lista, la voy a asignar a Ali y esto lo voy a repetir hasta el valor de 10. Veamos el resultado de la ejecución. Aquí tenemos Ali ya no es una lista vacía, es una lista del 1 al 10. Ahora vamos a medir el tiempo de ejecución. En este caso no vamos a agregar solo 10 elementos, vamos a agregar 20.000 elementos a la lista y vamos a medir el tiempo de cálculo con la función timing. En este caso el cálculo fue de 0.89 segundos y vamos a ver el tamaño de Ali. En este caso Ali tiene un tamaño de 20.000, es decir, tiene los 20.000 elementos del 1 al 20.000. Ahora bien, tenemos una función que se encarga de hacer esto, que es la función range, que va a generarnos la misma lista del 1 al 20.000 y vamos a medir el tiempo en el que se tarda en hacer esto. El tiempo es prácticamente 0 y ahora comparemos con el tiempo que se tarda en ir agregando elemento por elemento hasta el 20.000. Ahora vamos a elevar al cuadrado cada elemento de esta lista y vamos a construir una nueva y ahora lo vamos a usar usando la función do. Tengo aquí esta lista vacía que almaceno en free. Aquí free, nuevamente vamos a apendizar el valor de cada uno de los elementos. Voy a empezar con el elemento 1, lo elevo al cuadrado, lo voy a agregar a la lista free y lo voy a almacenar en free. Y así va a ir agregándose elemento por elemento, cada uno de ellos al cuadrado. Va a empezar en 1 hasta la longitud
de la lista Ali. En este caso recordemos que es 20,000. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a medir el tiempo que se tarda en hacer este cálculo. El tiempo es 0.92 segundos. Y ahora vamos a hacer lo mismo, solo que a cada uno de los elementos lo vamos a elevar al cuadrado. Y esto lo vamos a hacer con una función pura y usando la función map. Aquí tenemos la función pura que va a elevar al cuadrado cada uno de los elementos. La función map va a aplicar esta función a cada uno de los elementos de Ali y vamos a calcular el tiempo que se tarda en hacer esto. Como vemos, el tiempo se reduce drásticamente. Eso significa que este algoritmo es mucho más rápido que este algoritmo por procedimientos. Otra forma de hacerlo es usando la función table. Con ello vamos a eliminar la necesidad de las dos listas. La función table va a elevar cada iterador al cuadrado y va a empezar de 1 a 20,000 y también vamos a medir el tiempo en que se tarda en hacer esto, que es prácticamente 0. La otra forma es usando la función range. La función range nos genera la lista de 1 a 20,000. Aquí tenemos la función pura que va a aplicarse con la función map a esta lista y vamos a calcular también el tiempo. Como vemos, el tiempo es prácticamente 0. Finalmente, trabajemos con algo de programación condicional. Para ello vamos a construir una lista que va a contener los números del 1 al 1,000,000 y lo almacenamos en free. Ahora vamos a hacer un programa para elevar al cuadrado únicamente los valores impares y lo vamos a hacer de 3 formas y vamos a ver cuál es la forma más óptima en cuestión de tiempo. Primero evaluemos con un if. Aquí la función cuadrado 01 con el parámetro m, donde m va a ser cualquier cosa, aquí lo tenemos. Lo definimos con una asignación diferida y usamos la función if. Si esta condición se cumple, entonces va a elevar m al cuadrado. La condición es si m es un valor impar y para ello usamos la función oddQ. Vamos a definir a la función y ahora esta función la vamos a aplicar con map a la lista free. Aquí lo tenemos. Vamos a ocultar el contenido con punto y coma y al final medimos el tiempo de cálculo. En este caso lleva 1.53 segundos el tiempo de cálculo. Únicamente lo va a hacer para los valores impares. Podemos usar también un condicional. Aquí declaramos la función cuadrado 02 que va a ser igual a m cuadrada siempre y cuando, aquí tenemos el condicional con diagonal punto y coma, siempre y cuando el valor de m sea impar. Vamos a declarar la función y ahora vamos a hacer lo mismo. Vamos a calcular para cada uno de los elementos y vamos a medir el tiempo que se lleva en hacer el cálculo. En este caso se lleva 1.89 segundos. Hay una tercera forma que es poner dentro del argumento, preguntar si m es un número impar. Si es un número impar, entonces va a elevar al cuadrado. Y vamos ahora a medir el tiempo de cálculo. En este caso vemos que es de 1.1 segundos. Es el menor tiempo de cálculo de las 3 formas. Por lo tanto, es mejor primero preguntar dentro del argumento si se trata de un número impar y después posteriormente hacer la operación de elevar al cuadrado. Algo similar podemos hacer con la función which. En este caso vamos a crear una función que va a ser la siguiente. Si es un número par va a elevar al cubo y si es un número impar va a elevar al cuadrado. Y esto lo hacemos con la función which. Ahora vamos a ver cómo trabaja con 2 elementos, con 3 y con 2. Con 3, que es un elemento impar, va a elevar al cuadrado, es 9. Con 2, que es par, va a elevar al cubo, que es 8. Ahora vamos a aplicar esta función a free. Recordemos que free es una lista del 1 a 1,000,000. Y vamos a medir el tiempo de cálculo. En este caso se utilizaron 2.2 segundos para hacer este cálculo. Recordemos que el
Cálculo que llevó menor tiempo es aquel que pregunta dentro del argumento si se trata de un número par o si un número impar. Entonces aquí vamos a definir una función que va a ser cubo cuadrado 0,2. Si se trata del argumento par, va a elevar al cubo. Si se trata de un argumento que es impar, va a elevar al cuadrado. Noten que aquí tenemos dos definiciones para la misma función. El primer caso es para cuando se trata del número par y cuando se trata del número impar. Aplicamos la función a free y medimos el tiempo de cálculo. En este caso se llevó menos tiempo, 2.14 segundos, para realizar el cálculo. En resumen, en este webinar definimos asignaciones globales y locales en forma permanente y diferidas. Definimos una función usando variables locales con la función módulo. Usamos patrones para seleccionar diferentes tipos de datos. También definimos funciones con diferentes tipos de argumentos. Definimos y trabajamos con las funciones puras. Con la función map y la función apply aplicamos funciones a diferentes tipos de datos y expresiones de Wolfram Language. Comparamos los tiempos de cálculo usando programación por procedimientos y usando programación funcional. Y finalmente aplicamos condicionales para mejorar los tiempos de cálculo. Les recordamos que Multion Consulting es el distribuidor exclusivo de los productos Wolfram en México. Si desea una cotización, información, mantenimiento o soporte técnico, por favor pónganse en contacto con nosotros a nuestra dirección de correo electrónico info@multion.com. Síganos en nuestras redes sociales, contamos con Facebook, Twitter, LinkedIn y nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como Multion Consulting. En ellas contamos con información acerca de nuestros próximos eventos, promociones, así como nuestra lista de productos. También les invitamos a visitar nuestra página multion.com y ahí podrán obtener información acerca de nuestros próximos webinars. Si ustedes desean conocer a fondo cómo usar matemática, nosotros ofrecemos capacitaciones 100% prácticas en donde interactuarán con el software en todo momento. Además de matemática, ofrecemos capacitaciones en otras herramientas de software. Si desean más información acerca de nuestros cursos, pueden enviarnos un correo a cursos@multion.com y con gusto les atenderemos. Les agradecemos su atención a este webinar